Shalom Ubrajá, amigos. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del tema que hablábamos ayer sobre la Aliyá, sobre vivir en Israel. Lo que nosotros tenemos que entender cuando yo hablo, me refiero a la madurez, tiene que ver con cómo uno viene a Israel, y lo quiero comparar a cómo uno entra a la vida matrimonial. El Rav Dessler habla de dos tipos de personas que son dadoras y personas que son receptoras. Y yo quisiera tomar esto, obviamente todos somos dadores y todos somos receptores, pero el Rav Dessler se refiere a como la característica principal de la persona, y nosotros tenemos que entender que el pueblo judío tiene que ser en su esencia dador, porque el pueblo judío es el que viene a bajar toda la formación e información y educación de la Torah que fue entregada al pueblo judío por Hashem en Har Sinai. Entonces nosotros tenemos que ser dadores, básicamente dadores. Obviamente para eso tuvimos que ser receptores de esa Torah. O sea que hay un juego entre ser receptores y ser dadores. El tema es dónde uno se para. Si uno se para en ser receptor para adquirir y para beneficiarse, ya sea en el matrimonio, ya sea en la aliyá, ya sea para vivir en Eretz Israel, si uno se coloca a sí mismo como receptor para beneficiarse a sí mismo, entonces esa actitud es una actitud que va a traer mucho dolor y fracaso, ya sea en la aliyá, ya sea en el matrimonio, ya sea en cualquier vínculo, también en el camino de la Torah y Mitzvot. ¿Por qué? Porque uno debe ser un receptor, pero para poder seguir dando. Si uno es un receptor para guardar todo para sí, es como ese mosquito que come hasta reventar, digamos. No, si uno no está pensando en recibir para después dar, no obviamente a la misma persona, ni a la misma institución, ni a la misma situación, sino para transformar eso que uno recibió y dar a otros o en otras situaciones de sí, de eso que uno pudo digerir y pudo alimentarse y pudo hacer de eso algo positivo. Entonces uno después puede ser un dador. La idea es ser un dador, o sea, es asemejarse a Boreolam, al Creador, a Dios Todopoderoso. O sea, nosotros tenemos que estar aquí para dar, y si uno piensa subir a Israel, establecerse en Israel, tiene que pensar en dar. Si uno piensa en que aquí se le van a solucionar todas las dificultades que tiene en su vida, y que va a recibir de la Sojnut, de la agencia judía o de todo el entorno, ayuda, etcétera, etcétera, es un pensamiento que lo va a traer al fracaso. Uno tiene que subir a Israel pensando en qué es lo que puede dar. Obviamente tiene que tener un beneficio la persona, es como en el matrimonio, uno tiene que pensar en qué es lo que puede dar tanto al esposo, a la esposa, como a los hijos. Obviamente la persona no puede embanderarse y decir yo soy dadora y nada más, porque eso es una mentira. Nosotros no somos Dios, tenemos que parecernos a Él, pero para parecernos tenemos que tener la idea de que nosotros vinimos a dar. Obviamente cuando nosotros damos,
el Hashem, Dios, se ocupa de que nosotros seamos también receptores y recibamos lo que necesitamos para seguir dando, pero nuestra idea de dar tiene que estar basada en recibir para dar. Y esta es la gran diferencia en la vida. Si uno lo que quiere es recibir para sí, seguramente va a ser una vida de muchas dificultades y mucha amargura, porque Dios no le interesa que uno reciba y reciba y reciba con la idea de satisfacerse a sí mismo y nada más. O sea, Dios está dispuesto, de hecho nuestra vida, estar vivos habla de eso, está dispuesto a darnos un montón de cosas, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a devolver esto que nos da en acciones, en decisiones que ayuden, que sean solidarias, que traigan luz al mundo, que traigan Torah verdadera al mundo. Y no hay que confundir, hay muchos dadores que en realidad son receptores, hay muchos y yo lo sé por experiencia porque yo también cometí muchas veces ese error de dar cuando en realidad lo que quiero es recibir o aplausos o kavod o algún tipo de premio, que no necesariamente es material. Nosotros tenemos que entender que muchas veces el dar es un disfraz de lo que la persona quiere recibir y no tenemos que engancharnos con eso y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y tenemos que aprender a ser receptores también, a que otros nos den, aceptar que somos incompletos y recibir con alegría. Hay mucha gente que no sabe recibir, que es muy orgullosa y no sabe recibir o recibe y después devuelve con mucha maldad lo que recibió. Y esto también todos tenemos algún tipo de experiencia que hemos ayudado a alguien en forma casi desinteresada, casi porque no somos ángeles, y que recibimos a cambio una cachetada, ya sea espiritual o verdadera o física. Y esto también tenemos que aprender a ser receptores de la bondad divina y la bondad de todas las personas que nos rodean, ser muy agradecidos y aprender a ser dadores, a dar lo que realmente se necesita que demos en el momento indicado. No es dar así nomás, no es dar Haz Shalom las tierras de Eretz Israel, Haz Shalom que alguien entienda esto, porque esto es un error. Hay cosas que nos pertenecen y que no son para dar, y hay cosas que uno tiene que recibir para dar, y la sabiduría está en la Torah. Uno tiene que aprender a través de la tefilá, como hablamos, y aprender de los sabios que nos enseñan y ejercitarse, caerse y volverse a levantar, como hacen los grandes tzadikim. Que todos tengamos el zehut, el mérito de lograrlo. Bueno, nos estamos viendo. Leitraot.